Saludos desde Cuenca, qué bien. Bueno, se van uniendo la gente, qué chévere. Bienvenidos todos. Cada vez somos más puntuales, que me encanta. Buenísimo. 5 de la tarde y ya estamos. Gran cantidad de espectadores. Saludos desde Lago Agrio. John Wells, bienvenido, qué gusto. Desde el Cachi. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos viendo. Bienvenidos todos los que estamos aquí. Quiero preguntar si Manuel González está por ahí, que nos eche una mano por si acaso. Andrés desde Ibarra, qué gusto, Sí, señor, bienvenido. buenas tardes. Por aquí estamos para apoyar cualquier cosa. Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Gracias, Manuel. Bueno, agradeciendo a toda la gente que está ahorita ya, a todos los que se van uniendo, bienvenidos. Qué bueno tener asistencia, algunas personas que repiten las charlas, más bien dicho, se integran a las nuevas charlas, a los nuevos temas, gente nueva también. Agradecerles por estar aquí, por su puntualidad. Eh, Espero que todos estén bien en sus casas, con sus familias, eh, con su salud y con sus trabajos, con sus vacas y todo, que es un momento complejo para todos. Sin embargo, debemos ser agradecidos que estamos en un negocio que de cierta manera no para, porque estamos alimentando a otras personas, a nuestras propias familias, y debemos estar muy orgullosos de este trabajo que tenemos y de estas opciones que tenemos versus otras situaciones de otras compañías. Y gracias a todos estos seminarios, gracias a Manuel que nos está ayudando, a Carolina, ya la voy a presentar. Estos seminarios se dan gracias al apoyo de algunas empresas, que son Megagro, Miramont, Yara, Miltronic y Genandes. Entonces, todas las empresas están apoyando por estar cerca de ustedes y llevar un poco de conocimiento y aportar con algo y poder mejorar ahora que hay un poquito más de tiempo para dedicarse a los estudios y al aprendizaje. En esta charla, bueno, nos va a acompañar Carolina, vamos a capacitarnos para hacernos un poco más eficientes en los temas un poco ahora nos va a hablar ella de reproducción, vamos a repasar algunos fundamentos reproductivos para la mejora del rebaño. No se olviden que igual el día jueves de esta semana tendremos otra charla a la misma hora que vamos a hablar sobre la importancia de los nutrientes en el desarrollo de las praderas. Ahí nos va a acompañar Jorge Albarracín con estos temas. Y la siguiente semana también tendremos dos más que próximamente estaremos enseñándoles de qué temas son y con qué personas van a estar participando. Eh, Ya para algunos ya saben la dinámica del trabajo, para los que primera vez están aquí, cómo funciona es que va a ser la charla de aproximadamente 45 minutos, quizás unos minutos más. Posterior a eso haremos las preguntas. Las preguntas solo las pueden hacer a través de la opción o del chat, pero de manera preferible en la opción que tienen preguntas y respuestas, poner la pregunta y nosotros al final vamos a irlas respondiendo. Bueno, Caro va a irlas respondiendo. Trataremos de resolver la mayoría. En caso, en caso de haya muchas o cualquier cosa, van a estar los correos, los contactos para poder resolver lo que quede pendiente. Y bueno, siendo las 5:05, les doy la bienvenida a Carolina Fievig, quien es médico veterinario, una colega. Ella se encuentra en Chile, ella vive ahí cerquita a Bariloche, entonces quizás la señal del internet de ella puede tener alguna pequeña fallita, pero estamos listos para solventar. Tenemos plan B y plan C, así que esperemos que no falle. Bienvenida, Caro. Ella tiene 6 años de experiencia en trabajar con vacas, trabaja 6 años con ABS, 3 años como agente zonal y 3 años como gerente de la línea de pastoril de allá.
Entonces, un poco de paciencia, si a momentitos un poco se va a oír entrecortado, espero que no suceda, pero guerra avisada no mata gente. Y bueno, bienvenidos. Le pido a Caro que por favor comparta ya su presentación y, y podemos arrancar. Saludos desde Colombia, bienvenidos. Perfecto. Bienvenida, Caro, Hola, muy adelante. buenas tardes. ¿Me escucha bien? Sí, Perfecto. Bueno, primero que nada quisiera agradecerle a Sebastián y a Carmen por la invitación y la excelente iniciativa que están teniendo durante estos ciclos de charlas que están organizando. Especialmente vienen muy bien en un momento como en el que estamos viviendo, en donde muchos nos encontramos haciendo home office o encerrados o intentando salir lo menos posible para no exponernos a nosotros ni a nuestros seres queridos. Y mantenerse un poco al día con temas ligados a nuestro rubro siempre viene muy bien. Además, quisiera extender mis deseos de salud y de seguridad para ustedes y sus seres queridos. Como comentábamos, es un tiempo difícil y como decía Sebastián, nos encontramos con una gran responsabilidad estando ligados a la agroindustria de seguir alimentando a nuestra gente, a nosotros y a toda la gente de nuestros países. Sin más me presento, como dijo Sebastián, soy médico veterinario, tengo estudios de posgrado en la Royal Veterinary College en el Reino Unido y alrededor de 10 años de experiencia con vacas, 6 años trabajando ya en ABS, 3 años y un poco más como agente zonal y ya 3 años y un poco más como gerente de una de nuestras líneas pastoriles en el sur de Chile. Efectivamente vivo bastante cerca de la cordillera y la señal de internet puede ser un poco inestable, por lo tanto les pido mucha paciencia en caso de que tengamos algún problema, pero como dijo Seba, tenemos plan B y C y todas las opciones disponibles. Bueno, lo que vamos a conversar un poco hoy día es acerca de la creación de un rebaño eficiente. Y dentro de eso, la eficiencia reproductiva como el fundamento para la eficiencia de nuestras explotaciones lecheras. Es así simple como que la eficiencia reproductiva es nuestro primer paso para lograr un animal productivo. Lo sabemos, porque si es que no hay parto, no va a haber leche. Y si es que no hay preñez, no hay parto. Y si no hay servicio, no hay preñez. Es por eso que desde el momento del nacimiento de una ternera, todos los manejos que vamos a ir realizando son para asegurar un futuro reproductivo de este animal y el desarrollo de este animal con una alta fertilidad. Es el momento en el que comienza lo que llamamos el motor de mi explotación. El ciclo de mi eficiencia reproductiva está basado en estos 4 componentes que tenemos en la presentación. La reproducción, para mi gusto, y creo que para la mayoría, es el inicial y el pilar fundamental para el resto. Si no tenemos una excelente reproducción, no vamos a tener los terneros para criar. Luego no vamos a tener que tomar la decisión de qué toros utilizar. Y finalmente no vamos a tener las vacas sobre las cuales vamos a seleccionar cuáles se mantienen y cuáles se van de mi rebaño. Por lo tanto, el ciclo de mi eficiencia reproductiva parte siempre con la reproducción misma, sin dejar de lado, por supuesto, los otros ítems como factores que influyen o variables que influyen en mi eficiencia. El éxito reproductivo es una combinación de varias cosas. Dentro de esto, la genética fértil que vamos a tener en mi rebaño y una muy buena administración durante la vida de la vaca. Lo que nosotros tenemos que lograr es generar reemplazos de genética fértil y que vayan cumpliendo y logrando sus objetivos de peso vivo mientras sean jóvenes. Por lo tanto, la carrera comienza desde el nacimiento. En el momento que nace mi ternera, vamos a pasar a la primera línea,
que es iniciar con nacimiento hasta el primer encaste, la crianza de mi ternera hasta el primer encaste, luego del primer encaste hasta la realización del primer parto, y una vez que llegamos al primer parto es cuando oficialmente la ternera pasa ya al motor de mi sistema productivo, que es encaste, preñez, parto. Luego otro ciclo, encaste, preñez, parto. Y así la cantidad de veces que aguante el animal y que me siga siendo rentable para poder llegar a la eficiencia. En el momento que el animal deja de ser rentable o que tiene algún otro factor que influye en su mantención dentro de mi explotación lechera, vamos a evaluar la eliminación. La carrera contra el tiempo, como les comenté, comienza desde el momento del nacimiento. Desde el nacimiento y el crecimiento de la ternera, las vaquillas de reemplazo que alcanzan los objetivos de peso vivo recomendado, en promedio, suelen tener mejor producción y mucho mejor reproducción por el resto de sus vidas. Del nacimiento a los 3 meses, las crías recién nacidas necesitan el calostro adecuado. Esto lo sabemos, está muy probado, la inmunidad de nuestros animales nace y comienza con el calostro. Asegurar una buena ingesta del calostro en cantidades y en calidad es fundamental. Luego vienen las buenas condiciones de crianza en sus primeras semanas de vida. Está comprobado que las crías nacidas tarde también deben criarse con especial atención, ya que tienen menor tiempo para alcanzar a sus compañeras, y en general debemos tener mucho cuidado sobre ellas, sin despreocuparnos de las que nacieron a tiempo. Como uno de los objetivos, llegando a los 6 meses de edad, las hembras para reemplazo deben ya estar pesando alrededor del 30% del peso vivo maduro esperado. Y luego, llegando a los 15 meses de edad, el 60% de su peso vivo maduro esperado. Esto es para que ya tengamos animales que estén ciclando y sean fértiles, y por lo tanto estén aptas para poder concebir. Hay que recordar de que la pubertad en el ganado lechero se alcanza alrededor del 40-50% de su peso vivo maduro esperado. Por lo tanto, estamos dándonos un 10% más de holgura para una mayor maduración de su sistema reproductivo. Llegando a los 22 meses, que es cuando ya estamos pensando en el parto del animal, debiesen estar llegando al 90% de su peso vivo maduro esperado. Si cumplimos con estas metas, que son metas de condiciones corporales, son metas de crecimiento, son metas de peso vivo, metas nutritivas, estamos teniendo la mitad de la carrera inicial ya ganada. Si pensamos que estamos partiendo con ventaja, lo más probable es que nos mantengamos adelantados. Siempre cuando planteo metas, yo tuve la suerte de visitar Ecuador el año pasado y hablé y trabajé con varios de ustedes, y hablamos mucho acerca de las metas, y a mí me gusta trabajar con metas. Y considero que siempre que cuando uno plantea metas, tiene que hacerse 5 preguntas. El qué, el cómo, el cuándo, el por qué y el dónde. Entonces ahora lo que quiero es que planteemos nuestra meta reproductiva. El dónde no lo puse en mi cuadro porque la verdad es que me imagino que cada uno lo quiere en su propia explotación lechera. Por lo tanto, vamos a continuar con el qué quiero lograr. Y el qué quiero lograr es un parto, porque una vez que inicia mi producción es con el parto. ¿Cómo lo voy a lograr? De la manera más sencilla, de la manera más eficiente. ¿Por qué lo quiero lograr? En el momento que nosotros tenemos ese parto, vamos a empezar a producir leche. Por eso lo queremos lograr. ¿Y cuándo lo quiero lograr? Y aquí viene uno de los puntos más críticos, y es que nos define el tiempo de nuestra meta. El cuándo es un parto cada 365 días. Esa es la meta ideal. Sabemos que no es fácil, pero es la meta. Y aquí es cuando nace este elemento llamado lapsus interparto. En este gráfico que podemos revisar acá, tenemos la comparación internacional por país del intervalo entre partos, en días, y podemos ver de que hay una gran variación.
tenemos Nueva Zelanda con 368, siendo el más bajo, y Japón con sobre 430. En este caso hay que sí tener en claro de que hay una serie de factores que influyen en el desarrollo de un lapsus interparto como meta país también, más bajo o más alto. Por ejemplo, en el tema de Nueva Zelanda, siendo ellos casi 100% estrictamente pastoriles, estacionales, específicamente de partos de primavera, o sea, considerando, perdón, inseminaciones de primavera, ellos no tienen muchas opciones para un animal que no queda preñado. La vaca que no concibe, la vaca que no se preña, es una vaca que no sirve, y por lo tanto, esa vaca se va. Eso, por supuesto, que sí influye finalmente en el resultado de este lapsus interparto como promedio país. Aquí está el lapsus interparto visto desde el punto de vista de cada uno de los ítems y de las variables y elementos que lo van conformando. Lo que a mí me gusta de este ciclo es que finalmente nos damos cuenta de que hay cosas que nosotros no podemos manejar, ni manipular, ni modificar. El periodo de gestación, si bien tiene un más y menos, está siempre alrededor de los 282 días. Eso es algo en donde nosotros no podemos interferir. Pero luego viene el periodo de partos. Y dependiendo de cómo sea mi sistema, en este caso lo voy a hacer con el ejemplo para el sistema estacional o de bloque, pero no significa de que no requiera la misma atención en el caso de un sistema continuo de parto. El periodo de partos debe ser acotado, porque mientras más acotado y más concentrado sea, más oportunidades le estoy dando a mis vacas de reponerse y de entrar de manera correcta al periodo de encaste o empadre que también tengo ya estipulado. Como dijimos, en este caso la preñez es de alrededor de 282 días. En el caso de la fecha de inicio de los partos hasta la fecha de inicio de los servicios, estamos hablando de alrededor de 83 días. Y finalmente, en el caso de los sistemas estacionales, se habla de alrededor de 12 semanas de encaste, quizás un poco más, dependiendo del sistema. Por lo tanto, está claro que los animales que paren en un inicio del periodo de mis partos van a recuperarse con más tiempo para entrar al periodo de encaste. Y no solamente van a entrar de primeros al periodo de encaste y más recuperados, sino además durante el periodo de encaste van a tener más oportunidades de ser servidos. En promedio, las vacas que paren al inicio de la estación de partos tienen mejores tasas de exposición y concepción durante el siguiente periodo de encaste. El manejo de las vacas para cumplir con la condición corporal y los objetivos de salud a lo largo del año ayudan a prepararlas para el parto exitoso y también para su siguiente servicio. Las oportunidades que nosotros tenemos en los sistemas productivos y para mejorar nuestra performance reproductiva son varias. En todos los sistemas de producción de leche, la buena fertilidad del hato ofrece la oportunidad de utilizar eficientemente el alimento para obtener ganancias y para mejorar así también la calidad de mi rebaño y de la leche. Y esto también, por ejemplo, a través de una mayor presión de selección en el hato, como nos indicó Indira, la doctora Indira, la semana pasada. Las oportunidades que tenemos son varias y frente a una buena performance reproductiva son muchos los plus que vamos a encontrar. Uno de los principales o iniciales es el minimizar las vacas vacías. Todos sabemos que las vacas vacías es una vaca que no está produciendo, que está consumiendo y que sí nos genera costos, pero no nos genera ganancias. Por lo tanto, disminuir la cantidad de vacas vacías es uno de mis objetivos. Además, tenemos la oportunidad de reducir el porcentaje de desecho de mis animales en el hato. Sabemos que la reproducción o la falta de fertilidad es una de las razones de descarte de animales. Por lo tanto, al tener una mejor performance reproductiva, vamos a disminuir el porcentaje de desecho de mis animales.
Además, vamos a estar maximizando la producción de leche, ya que al inicio de una estación de partos compacto, vamos a tener más animales pariendo y por lo tanto más días en leche en el momento en donde más lo necesito. O al minimizar los días abiertos del animal, que esto va muy de la mano con la minimización de las vacas vacías. También vamos a estar trabajando fuertemente en la salud del animal. Permitir más días para la recuperación de las vacas antes del próximo servicio va a disminuir tanto las intervenciones veterinarias como la utilización de tratamientos o de sincronizaciones hormonales, por ejemplo. Y además, en general, vamos a tener un animal que tiene una presentación completa y general de salud mucho mejor. También vamos a lograr, mediante estas oportunidades, algo llamado la fertilidad sostenible en el hato. Es la fertilidad de hato, de masa, y que ayuda mucho a mantener nuestro sistema funcionando y la fertilidad en su momento peak y top. Luego viene una cosa que también es muy importante, y que es el obtener más vaquillas de inseminación artificial. Al tener una buena performance reproductiva, vamos a generar más terneras, y mientras más terneras tengamos, más terneras podemos criar, y más vaquillas provenientes de esa inseminación artificial vamos a tener. Por lo tanto, vamos a tener la opción de hacer crecer el negocio de mi explotación lechera, y también de aumentar la capacidad de selección de los reemplazos. Esto va de la mano con la mayor ganancia genética, que es otra de las oportunidades de nuestra performance reproductiva. Y por último, algo que la verdad es que en general nos causa mucha tensión, porque es uno de los costos que más se ven directamente en esta ecuación, y que estamos acá por eso, es que mientras mejor performance reproductiva tenemos, menos dosis de semen por preñez vamos a utilizar, o menos toros de servicio vamos a necesitar. Por lo tanto, la eficiencia va de la mano, ¿no?, con un trabajo en equipo con la gente de Genandes en este caso. Ahora bien, la genética no es la principal culpable o participante de la fertilidad. Existe también el impacto del ambiente. Y aunque los genes juegan un papel muy importante, el impacto del ambiente es mayor. Si bien la heredabilidad genética de la fertilidad es baja, estamos hablando alrededor de solo un 3%, un poco más, pero por ahí, lo que significa que el ambiente es responsable de más del 90% de los resultados de fertilidad. Por lo tanto, se requiere un buen manejo para capturar la actividad del potencial genético del animal. La genética nos da un potencial. Nosotros, a través de nuestro manejo, debemos llegar a ese potencial. Muchos de los factores de ambiente se relacionan con el manejo del hato y de la vaca y están completamente bajo el control del ganadero y de sus trabajadores. Bueno, dentro del éxito reproductivo existen 8 áreas claves que influyen en él. Es bueno que lo vayamos revisando uno por uno, para ver cómo estamos y cómo nos enfrentamos a nuestra temporada con estas áreas. El primero es el patrón de partos, el calendario de partos. Ya hablamos de que esto es un poco más estricto en el caso de producciones estacionales, pero también tiene una extrapolación hacia producciones de partos continuos, en donde está de mantener los días abiertos de mis animales al mínimo, sigue la misma lógica. En el patrón de partos ya comentamos que vacas que paren al inicio tienen más tiempo para recuperarse y para volver a preñarse nuevamente al principio de la temporada de servicio, además de que tienen más días en leche. Luego tenemos el manejo de vaquillas de reemplazo. También conversamos de que las vaquillas que paren temprano en la estación de partos, habiendo alcanzado la meta del 90% de su peso biomaduro, tienen más probabilidades de mostrar ciclos estrales y volver a preñarse en el periodo de encaste futuro.
Otro de los elementos importantes dentro del éxito reproductivo es la detección de celo. Lo conocemos bien, especialmente en la industria de la inseminación artificial. El tema de la detección de celo es clave. La detección precisa del celo ayuda a elevar las tasas de preñez para que todas sean realmente servidas en el tiempo y en el momento y de la manera adecuada. Otro tema que conversamos también ya fue de la condición corporal y nutrición. Lograr los niveles adecuados al parto, al servicio y evitar la pérdida del peso durante el periodo de servicio ayuda a lograr altas tasas de preñez. Eso es algo que tiene bastante lógica. Un animal sano, de buena condición corporal, es el animal que normalmente tiene una mejor expresión de su potencial reproductivo y de su potencial de fertilidad. No sé cómo se mide en Ecuador o en Colombia. En Chile se utiliza mucho la escala de condición corporal neozelandesa, que va del 1 al 10, en donde por lo menos en la meta de los animales de 2 a 3 años, para el momento del servicio es de 5.5, y en el caso de los animales un poco mayores es de 5. Es un comentario como meta, pero yo me imagino que todos ustedes tienen también bastante claros cuáles son sus metas de condición corporal con cada uno de los puntos y lotes de animales o grupos de animales que ustedes tienen. Otro de los ítems o área importante que influye en el éxito reproductivo son las prácticas de la inseminación artificial, y que es clave. Estamos trabajando con productos que son sumamente frágiles, muy delicados, que requieren de cuidados especiales, y que en general el manejo y las prácticas del almacenamiento del semen deben ser de primera calidad, y así poder asegurarnos de tener los mejores resultados en el servicio. Otro elemento es la genética. El uso de vacas, de hembras, con buena fertilidad genética probada, o no, con la genómica también existe otro tipo de prueba, respalda la buena fertilidad del hato. Y la genética debe soportar un intervalo entre partos de 365 días. Recordemos siempre que esa es nuestra meta. La salud de la vaca debe ser excelente, tanto durante el parto, como los servicios, o como la vejez. Yo aquí también tengo una pequeña meta, y que es de acuerdo a la salud reproductiva de la vaca. Y es que intento que siempre estemos buscando el tener un porcentaje de partos distóxicos asistidos o de retención de membranas fetales bajo un 3%. Yo sé que muchas veces las metas son un poco extremas o ambiciosas, como se dice, pero creo que es la idea. Ponerse metas ambiciosas hace que uno trabaje de manera no conformista y buscando la excelencia. Y por último, tenemos el tema de los toros de servicio. No sé si en sus países se siguen utilizando de gran manera. En Chile se ven en retroceso. La verdad es que son pocos los productores que los siguen utilizando. Acá se denominan también toros de repase. Y lo que sí es que si es que uno lo está utilizando, es importante tener en claro de que es efectivamente eso, es un repase, es nuestra ayuda. Y en este caso es importante también que tengamos claro de que se necesita un número suficiente de toros de servicio, que estén bien manejados, que sean fértiles, que sean sanos, que sean libres de enfermedades y que estén listos para el periodo de monta natural. En este caso, lo que conversamos normalmente es la relación de un toro, 15 vacas abiertas. Los toros tienen que ser mayores a 2. Y también hay que tener un solo toro. Entonces, la forma en la que se funciona usualmente es un toro cada 30 vacas vacías en el lote, intercambiarlo cada 48 horas por el otro toro que tenemos de reemplazo. En este caso estamos hablando entonces un cálculo en 30 vacas de 2 toros, un toro cada 15 vacas, con un sistema de rotación, para no agotar a nuestro toro. Por último, vamos a repasar el manejo de los impulsores de la reproducción.
tenemos muy claro que para preñarse una vaca primero debe empezar a ciclar. Una vez que está ciclando debe ser detectada. Una vez que es detectada, la inseminamos y finalmente tiene que ser un animal apto para concebir, ¿verdad? Hay tanto factores animales como factores humanos o de manejo en este juego, que es la secuencia de eventos que afectan el resultado final. Y lo más importante es buscar animales aptos para este servicio. Y aquí es donde empieza la tasa del servicio. Si se es estacional, lo que nosotros buscamos normalmente es el 90% de mis animales aptos a servicio deben haber recibido al menos una inseminación en 3 semanas, en 21 días. Esto también se puede extrapolar perfectamente a los sistemas de parto continuo, en donde los animales, el 90% de mi masa en animales normales y sanos, debiesen presentar un celo y por lo tanto haber pasado por un servicio en el periodo de 21 días, que es el periodo de ciclicidad del animal. Esto nos va a garantizar o va a tener un impacto tan fuerte como el que aparece acá en nuestro círculo azul. La tasa de concepción de alrededor de 60% nos significa menos de 1.2 dosis por peñez. Hay otros factores que también afectan la fertilidad, factores como la edad. Sabemos de que luego de 7 años del animal, la fertilidad comienza a decaer paulatinamente. Factores como el cruzamiento. En el caso del cruzamiento hay que tener ojo, la heterosis aumenta la fertilidad alrededor de un 5% mediante el vigor híbrido que se produce, pero hay que tener ojo porque este 5% solamente se va a expresar en su totalidad cuando estamos hablando de la F1. El cruzamiento posterior a la F1 produce una dilución del factor heterosis y vigor híbrido. Por lo tanto, este 5% comienza a decaer de manera, la verdad es que notoria. Mi recomendación con respecto al cruzamiento siempre es verlo como un apoyo y no como la base de mi sistema o de mi plan reproductivo. Los toros ya lo conversamos, la fertilidad de mi rebaño va de la mano con los toros, el toro que se utilice tiene que estar en estado óptimo para que la calidad del semen sea óptima. En el caso de ABS doy fe de que en los centros, en el momento que se hacen las extracciones de los toros, normalmente, o sea, no normalmente, es ley de que el toro tiene que estar en estado óptimo, tanto de salud como de bienestar, ya que eso influye directamente sobre la calidad del semen, y el semen que no cumple con la calidad requerida sencillamente no es un producto comercializable. Por lo tanto, hay especial énfasis sobre esa línea. Y por último tenemos la consanguinidad. La consanguinidad tiene un gran papel también en la fertilidad. La depresión endogámica que se produce por una gran consanguinidad suele disminuir tanto fertilidad como robustez, que son dos de las características principales en los animales pastoriles y de ganado pastoril, digamos. Y además, la consanguinidad tiene otro ítem que es bastante preocupante, y que es la expresión de variantes genéticas recesivas deleterias, que son estos genes que son negativos y que una vez que se repiten en los dos individuos que se están cruzando, tienen su expresión de manera negativa de diferentes maneras. Hay variantes genéticas recesivas reproductivas, hay algunas que son de malformaciones, de crecimiento, de desarrollo, etc. Ahora, lo más importante de todo, para empezar a finalizar con esta presentación, y es el sistema de medición. Si es que nosotros estamos tratando de ver la eficiencia, estamos tratando de ver cómo funcionamos, cuáles son nuestros puntos críticos, a dónde tenemos que trabajar, qué cambios tenemos que hacer, también tenemos que tener claro de que hay que medir nuestros resultados. Y la verdad es que a mí este diagrama me gusta mucho porque creo que quedan las 3 principales tasas de manera bastante entendible. En el caso de la tasa de servicios, para los que no están familiarizados con el tema, es la cantidad de animales elegibles, o sea, animales que están disponibles para ser servidos y que finalmente son servidos. En el caso de la tasa de concepción, es de todos esos animales que fueron servidos, ¿cuántos quedaron preñados?
Y finalmente la tasa de preñez, que es la multiplicación de mi tasa de servicios por mi tasa de concepción, es dentro de los elegibles iniciales con los que estaba trabajando, cuántos finalmente quedaron preñados. Tenemos otro tipo de tasas que sirven para medir resultados en diferentes sistemas. La tasa de concepción de 6 semanas, que es la tasa que se utiliza en los sistemas pastoriles estrictos, es en el fondo cuántos animales servidos y preñados tenemos en las primeras 6 semanas de mi periodo de inseminaciones. Y también se trabaja mucho con la tasa de servicio a las 3 semanas, que es los animales servidos del total de animales elegibles en las primeras 3 semanas o 21 días. ¿Por qué se utilizan estos? Porque son tasas que son de periodos acotados, y cuando el periodo de encaste es acotado, tenemos que ir viendo cómo vamos avanzando, porque después no tenemos opción de mejorarlos si es que el avance inicial no va acorde a lo que van a ser mis metas. También existe la tasa de vacío. La tasa de vacío sí es una tasa en la que hay que tener ojo, porque puede incluir, dependiendo de la definición que se tenga, puede incluir animales que dejaron de estar presentes en mi explotación, ya sea por eliminación o por muerte. Son del total de animales elegibles, cuántos animales finalmente no quedaron preñados o no mantienen una concepción. Aquí hay un pequeño ejercicio, esto es para que veamos un poco los números. En el caso de la tasa de servicio, si tenemos una tasa de servicio de un 65% y una tasa de concepción de 35%, hay que recordar que al multiplicar porcentajes, siempre el resultado final va a ser menor al número menor que tenemos dentro de la multiplicación, y en este caso tenemos una tasa de preñez de 22,8%. En el caso del segundo ejercicio, que es un resultado excepcional, tenemos una tasa de servicios de un 72%, con una tasa de concepción de un 42%, llegando a un resultado final de tasa de preñez de un 30%. Estas metas varían según la realidad de mi producción, varían según el sistema en el que yo esté funcionando. Para trabajar esas metas tenemos que hablar con nuestros asesores reproductivos y fijarlas de manera individual para cada una de nuestras producciones. Ahora quisiera dejar abierto el espacio para preguntas y también volver a comentarles, como dijo bien Sebastián, de que si es que hay alguna pregunta que no contestamos en este minuto por esta vía, por tiempo o por alguna otra razón, siempre están nuestros correos para que se comuniquen con nosotros. Está el correo mío, de Sebastián y de Carmen, para que estemos en contacto, y si necesitan alguna información en la que nosotros podamos ayudar, por supuesto, para eso estamos. Seba. Chévere, Caro, mil gracias, ha estado muy bien. No, el sonido creo que no tuvo mayores inconvenientes. Por aquí tenemos algunas preguntas. Si te parece, probamos con la cámara Probemos para con la que cámara. vayas respondiendo las preguntas. Ah, perfecto, perfecto. ¿Aparecí? Sí. A ver, aquí te voy a leer así como nos han puesto las personas. Bienvenida a las preguntas que deseen. Un señor nos pone que dice: discrepo con las edades tan cortas para preñar novillas, ya que aún esas novillas preñadas tan jóvenes estarán creciendo y desarrollando su cuerpo en el pico de lactancia. Y por tanto va a haber una pérdida de condición corporal. Perfecto. Depende un poco también de la raza en la que se esté trabajando y del sistema productivo en el que se esté trabajando. Lo que nosotros hemos visto es que principalmente con animales del tema pastoril, el animal llega finalmente a su peso completo recién a la cuarta lactancia o quinto año de vida, entrando a la cuarta lactancia. Por lo tanto, es un poco dependiente del sistema de cada uno. Insisto, las metas también son dependientes de cuánto nosotros podamos realmente aportarle a nuestro animal. Pero concuerdo de que hay ciertas situaciones en donde no necesariamente un animal con esa edad va a estar en el estado metabólico y apta para el momento de la reproducción. Yo solamente estoy dando ciertos parámetros iniciales que son unas metas
razonables en cuanto al sistema pastoril estricto, estacional, en donde sí hay líneas genéticas que se basan en esto que presenté en el fondo. Perfecto, perfecto. De pronto dice, ¿cuál sería una edad ideal para realizar un YATEF en vaquillas? No sé si tienes alguna experiencia en eso. Yo tengo cierta experiencia en YATF, en vaquillas. La verdad es que nosotros, usualmente en Chile no se utiliza de gran manera la YATF en vaquillas. Sí se ha realizado en ganado con producciones un poco más intensivas. En general es cuando estamos hablando de los pesos y que ya tengamos presencia de ciclicidad en el animal. Yo considero que es un animal que está apto. Lo que hace normalmente el productor chileno es, si es que va a estar haciendo bloques de inseminación, preocuparse de manera anticipada de comenzar a hacer, en el fondo, chequeo de celo. Entonces nosotros ya tenemos el listado de los animales que efectivamente están ciclando antes de que nosotros comencemos con ya sea la IATF o nuestro bloque de inseminación específico. Por lo tanto, aseguramos de que no es un animal que todavía no tenga su madurez. Yo creo que va más de la mano con eso que con una edad específica. Es la madurez reproductiva, es el peso del animal, es la condición en la que está. Yo creo que es un ítem que tiene que analizarse de manera un poco más individual. Ok. Me han hecho algunas preguntas respecto a la facilidad de parto. Coincide algunas preguntas, entonces varias personas han comentado que depende del catálogo que diga. No sé qué piensas tú, si solo es el toro o cuánto influye la vaca en los temas de distocia. No, ¿Cómo podemos efectivamente, arreglar? efectivamente influyen ambas partes. Siempre tenemos que recordar de que si bien nosotros estamos decidiendo los toros porque lo tenemos en el catálogo, de la vaca no tenemos un catálogo con esas pruebas específicas, pero en la genética siempre está el aporte de ambas partes, tanto la parte masculina como la parte femenina, y por lo tanto, si yo tengo que tomar la decisión, yo en general no corro ningún riesgo. Para mi gusto, el tema de la facilidad de parto es algo que nos puede influir de una manera muy fuerte y muy negativa y complicando mucho un manejo que debiese ser sencillo. Por lo tanto, específicamente sobre vaquillas, facilidad de parto máxima, máxima, sin ninguna excepción. Y sobre vacas también en general yo considero de que es bueno trabajar con animales que tengan una facilidad de parto bastante buena. Ok, pero bueno, está muy direccionado por la condición corporal y el manejo Muy preparto. exacto, exacto. Condición corporal, preparto, también hay diferencias entre razas, eso también es algo súper importante. Las razas Jersey, por ejemplo, en general, a pesar de que uno las ve un poco más chicas y un poco más angostas, son razas que tienen facilidad de parto bastante elevada, o sea, los terneros Jersey salen volando, es como el comentario que se utiliza en el campo acá. Perfecto. Mira, dos personas me preguntan sobre cuánto influye la detección de celos o cómo se puede mejorar la detección de celos. Tú tenías ahí una presentación. ¿Qué consejos nos puedes dar en el tema detección celos en general? Yo creo que la detección de celos, tal como es la parte más importante, la persona que está a cargo de hacerla en mi explotación, sea yo mismo, sea el técnico que esté a cargo de hacer la inseminación o mis trabajadores, hay varias cosas. Primero, considero de que es algo que tiene que recapacitarse, me refiero a repasar y volver a revisar y actualizar año a año. Es algo que, si bien puede ser alguien que lleva 20 años detectándoselo y se supone que lo sabe hacer muy bien, siempre es bueno hacer un repase antes de las temporadas reproductivas. El tema clave es la concentración y el tiempo. Cuando una persona se dedica a la detección de celo y estamos haciendo detección de celo sin ayuda, sin parche o sin podólogos o etcétera, lo más importante es realmente dedicarse a la detección de celo por el tiempo recomendado. En general, lo que nosotros hablamos son 30 minutos dedicados solamente a detección de celo, a mirar el rebaño, a mirar el lote que estamos detectando en la mañana y 30 minutos en la tarde. Ojalá
antes de ordeña y lo mismo hacia la tarde o cuando termine la jornada laboral en la tarde. Perfecto, muy bien. ¿Y el uso de herramientas para la detección de celo, pinturas, parches, no sé? Perfecto, sí. Lo que, bueno, una vez más, depende mucho de lo que uno tenga a mano, de cómo sea nuestro sistema. En general, lo que hemos visto, que lo que más se utiliza y lo que mejor funciona, por lo menos acá en el sur, es el tema de los parches. El tema de la pintura, si bien también es bastante funcional, es un poco más barato y es un poco más sencillo, quizás el manejo de la postura de la pintura. Nosotros acá tenemos una alta pluviometría, por lo tanto el tema de la pintura, si bien se supone que es bastante a prueba de lluvia, igual se ve afectada y es un poco más complicado. Los parches es lo que hemos visto con mejores resultados. Ahora también hay sistemas, como decía, los podómetros electrónicos, con los sistemas de medición de paso, de actividad del animal, que tienen excelentes resultados cuando uno trabaja en base a realmente el análisis de los datos que nos está dando esta herramienta. Bien, muy bien. Ahora, sí quiero añadir algo, Seba. Todos Dime. esos son apoyos. Para mi gusto, no es que uno debiese nunca, en el fondo, confiarse 100% en ellos. Todos esos son apoyos y finalmente la detección de celo visual es la base de todo. El resto nos puede ayudar, pero sin la detección de celo visual, la verdad es que es un poco difícil que tengamos el éxito máximo. Ok. Una pregunta interesante. Dicen, ¿cuál es, si tienen alguna experiencia o qué podrían hacerse quieren hacer un sistema doble estacional en Ecuador? ¿Se podría hacer? O sea, me imagino dar en un mes monta inseminación y en otro mes inseminación. ¿Alguna experiencia con eso? Sí, bueno, nosotros acá en el sur la verdad es que yo diría que el 40% de los productores está trabajando con inseminación estrictamente estacional de primavera y alrededor del otro 40% está trabajando con inseminaciones biestacionales. Esto principalmente porque tenemos el tema del bono de leche de invierno acá, lo que hace interesante el estar produciendo leche durante el invierno. Nuestro invierno es durante los meses ahora entrantes, lo que viene ahora, junio, julio y agosto, y en general la producción de pasto en esos meses para nosotros es muy baja. Por lo tanto, el tener un sistema de partos estacionales o en bloque va más de la mano con la producción pastoril. La decisión de tener un doble bloque de inseminaciones y por lo tanto doble bloque de partos va de la mano con un mejor precio en pago de la leche. En el caso de que ustedes lo quieran tener, también es algo que puede ser interesante como una facilitación de manejo de nuestra explotación lechera. Vale decir, poder liberar a personas, concentrar los partos en ciertos momentos, tener a nuestros trabajadores adecuados y trabajando netamente en eso para ciertas épocas del año y luego esos mismos trabajadores trabajando netamente en las inseminaciones durante ciertas épocas del año y en ese sentido facilitar un poco los manejos internos teniendo animales que produzcan año corrido. Ok. Eh, Esta pregunta es, tú mencionaste que que se usaban, hay ciertas personas que usaban un toro al final de la temporada y me preguntan, dice, ¿por qué hacen esto en vez de eliminar estas vacas que son improductivas? ¿Hay alguna razón para mantenerlas con un toro al final? Principalmente la gente que utiliza toros de repase son personas que no tienen mucha mano de obra para poder trabajar con el tema de detección de celo e inseminación. Entonces, su mano de obra la concentran solamente en ciertas semanas, con eso se aseguran normalmente los reemplazos de lo que van a sacar. Los reemplazos que ellos utilizan, las vaquillas que van a utilizar de reemplazo, son las que vienen de la inseminación artificial, pero dentro de su masa todavía tienen vacas que requieren volver a parir para volver a unirse nuevamente a nuestro sistema productivo de lechero en la próxima temporada. Y esos son los animales que se siguen inseminando con toros. Normalmente la cría que viene de esas inseminaciones de monta natural en el fondo, son crías que no se mantienen en el rebaño. Perfecto. Pero principalmente la razón suele ser por un tema de manejo, de simplicidad y de repente disminución en la mano de obra.
Ok. Tú mencionaste ahí los problemas de la consanguinidad, han preguntado algunas personas aquí, y tú mencionaste que después del F1 se diluye ese heterosis. Están preguntando al respecto sobre sobre las cruzas y el F3 o F2. Sí, perfecto. A ver, esto es algo que está más que probado. Lamentablemente no lo puedo mostrar acá. Tengo una tabla en donde se ve la dilución de cada uno o sea, del vigor híbrido dentro de cada una de las proporciones del cruzamiento posterior a una F1. Y la verdad es que las disminuciones van de un inicio, una F1 en un 100%, a una expresión de un vigor híbrido en un 75% a la F2 si es que se hace un cruzamiento que sea completamente extremo, lo que podría ser, por ejemplo, la inclusión de una triclusa. Luego de eso, cualquier parámetro hacia cualquier línea que nos vayamos acercando, hacia cualquiera de las razas que nos vayamos acercando, va a ir disminuyendo aún más la proporción o el porcentaje de lo que se va a expresar. Como vimos también en la parte de las tasas, cuando nosotros multiplicamos porcentajes, el resultado suele ser menor, o sea, es menor que los porcentajes iniciales. Por lo tanto, la dilución del vigor híbrido es muy grande. Yo no digo de que sea una mala herramienta, es una excelente herramienta, pero es una excelente herramienta de apoyo, no es la base necesariamente de mi sistema de cruza. O sea, yo pienso primero en la calidad del toro. Creo que eso apoya mucho más. Y, por supuesto, en los manejos. Y luego venimos con el tema de lo que vendría a ser el cruzamiento o el vigor híbrido o la heterosis que estamos buscando. Yo puedo pasarte después, Seba, esta información que digo, que es el cuadro de la dilución de las proporciones, para que tú las puedas compartir también con la gente que está preguntando. Perfecto. Aquí me mencionan, por ejemplo, sí, ¿qué podrías mencionar respecto al uso de toros genómicos o toros probados? ¿Qué piensas al respecto? Bueno, cada vez hay más genómicos, ¿no? Y los Cada vez probados hay más están genómicos, sí. desapareciendo. Sí. Sí, la verdad es que es algo que lleva mucho, bueno, la tecnología lleva muchos años desarrollándose. Creo que hace 5 o 6 años no podíamos decir lo mismo sobre la genómica que lo que decimos hoy en día. Estamos llegando a confiabilidades cercanas a las confiabilidades que tenían los toros una vez que se graduaban. Estamos llegando a confiabilidades sobre 75% sin ningún problema en la genómica. Por lo tanto, el uso de genómica, para mi gusto, es muy recomendable. Estamos saltándonos casi 2 años, 3 años de repente en avances genéticos por utilizar toros que son más jóvenes y que nos pueden asegurar que tienen una mayor genética, una mejor genética que los que ya son un poco más antiguos y que son los probados. Ahora sí, considero de que en general a mí me gusta pensar en la genómica como algo como una herramienta que hay que utilizar con cuidado y que por lo tanto no podemos tirar, como dicen en Estados Unidos, todos los huevos en una sola canasta. Eh, Tenemos que tener variados toros con los que trabajamos en la genómica, nunca uno solo. Es poner mucho riesgo, tenemos que recordar de que todavía hay una parte dentro de esa confianza que no está dilucidada y que puede tener un resultado no como el esperado. Por lo tanto, si utilizamos un solo toro, el riesgo es muy grande. Mi recomendación, por lo menos 3 a 4 toros. Si es Pero que se puede. eso es en el lapso de un año, ¿cierto? Sí, en el lapso de un año, sí. Ok. O sea, la idea sería sacar 25% de crías por cada toro. Exacto, sí. Ok. Ok. Pensando, ojalá si se pudiese también estar utilizándolos todos de manera pareja, me refiero en el mismo tiempo, no necesariamente 2 meses de uno, luego pasar 2 meses al otro, después 2 meses al otro. Es por un tema de que si el resultado final, las crías que salen del toro número 1 que utilizamos son malas, vamos a tener 2 meses de animales perdidos para nuestro reemplazo. Ok. Te voy a poner ahí contra las cuerdas. Dice, ¿qué opinas del híbrido del Kiwi Cross? Tú sabes de eso. Sí, la verdad es que sé bastante de eso. Em, el tema Ojo, una cosa, oh, ojo, acá el Kiwi Cross, o sea, hay las empresas neozelandesas que la venden, pero mucha gente hace empíricamente, o sea, compras jersey y ponen Holstein o viceversa. De ese Kiwi Cross perfecto.
creo que se refieren más. Perfecto. Bueno, sí, bueno. A ver, el kiwi cross creo que es un animal que efectivamente busca lo mejor de dos razas. Está buscando alto sólido, está buscando aptitud pastoril de parte de los Jersey y una serie de otros factores que son muy positivos de parte de los Jersey. Y las producciones de leche en litros más elevadas y un poco más robustez quizás en el caso de los frisones. Creo que es una buena estrategia, es una estrategia que no es para todos, hay que tener claro de que el uso de Kiwi Cross en general va de la mano con también manejo y forma de trabajar muy diferente. El Kiwi Cross, para mi gusto, no es un animal para producciones intensivas, eh, sí puede llegar a alto litraje de leche sin ningún problema, pero no es necesariamente un animal para tener encerrado, en patios estabulados, es un animal que nosotros tenemos que considerarlo principalmente para sistemas pastoriles. Es así de sencillo. Ahora, también recuerdo que cuando estuve en Ecuador, el tema de la altura es algo que sí efectivamente pega fuerte en muchos de los animales, y tengo entendido de que el Kiwi Cross aún no está probado para producciones en alturas elevadas. Por lo tanto, no sé cómo funciona con respecto a su capacidad. Sé que estaban haciendo unos estudios en Perú, en producciones, en explotaciones lecheras en altura, pero la verdad es que todavía no se tiene la información completa. Por lo tanto, eh, es un poco Ok, abierto a eso. creo se hizo un poco de polémica la pregunta. O sea, me dicen, o sea, tienen una persona que tiene ganado Holstein Ujú. y de pronto empieza a inseminar con Kiwi Cross así. ¿Qué opinas al respecto? O sea, de la nada cogen y ponen Kiwi Cross. O sea, ¿qué resultado puede obtener? Ahí sale un tanto por ciento de Holstein, un tanto por Sí. ciento de Jersey, no va a Sí, ningún a ver, lado. Ok, cuando uno habla de cruzas, normalmente uno habla de proporciones. Una F1 va a tener un 16, va a tener 16 partes de proporciones, que son en el fondo las líneas de los antepasados que nosotros podemos identificar. Una F1 de una cruza inicial de un Jersey y de un frisón va a generar un animal que va a ser 8-8, va a tener 8 partes de frisón y 8 partes de Jersey. En el caso de que nosotros estemos cruzando un Holstein o cualquier otra raza con, por ejemplo, un Jersey, o sea, perdón, con un Kiwi Cross, que ya tiene una proporción inicial variada, mezclada. Ojo, los Kiwi Cross no todos son 8-8, hay Kiwi Cross de J11, o sea, 11 partes de Jersey y 5 partes de frisón. Entonces, la variabilidad genética que estamos incluyendo es menos dominable y estamos perdiendo un poco lo que les comentaba, que es lo que se busca con la cruza, el vigor híbrido de la F1, que solamente se produce cuando se utilizan en un 100% cuando se utilizan las razas completas originales. o sea, tú mencionas que hay como que hay Kiwi Cross como ya como establecido como un patrón genético, como una raza. ¿Eso es así? A ver, la definición de Kiwi Cross para los neozelandeses, primero tengo que hacer dos Ujú. aclaraciones. El Kiwi Cross es una marca registrada, se mantiene en la mayoría de los países solamente bajo la línea de la ICC. El resto de los productores de semen o de toros, etcétera, debiesen utilizar el nombre crossbreed, ¿verdad? Que Ok. es el animal cruza. Dentro de esto, para definir un animal como un crossbreed, el animal tiene que estar dentro del máximo de 14 partes de una de las dos razas. Vale decir, si tenemos la línea de 16 partes de frisón, es un frisón puro, 16 partes de jersey es un jersey puro. Nuestra cruza inicial es un 8-8, o sea, 8 partes de frisón y 8 partes de jersey. Para que un animal sea definido como crossbreed, tiene que tener máximo 14 partes de una de las dos razas. No sé si se entiende, es un poco difícil explicarlo sin graficarlo, pero tengo también muy buen material de eso que puedo enviar y si quieren podemos hacer más adelante una presentación acerca de eso. La verdad es que es un tema no difícil, pero es difícil de presentarlo cuando uno no tiene la graficación. Ok, ok. Un poco saliéndonos del tema genético, dice, ¿qué opinas del uso
de semen sexado en vacas, o sea, vacas de primero y segundo parto. ¿A ti sabes algo al respecto? Sé que se han hecho estudios, sé que no necesariamente es recomendable, los resultados no suelen ser los mejores. Hay por supuesto, que excepciones, pero yo creo que el fundamento es otro. Yo creo que lo que hay que buscar es, ¿por qué estoy utilizando semen sexado? ¿Para qué estoy utilizando ese semen sexado? El semen sexado se utiliza para generar más hembras. Esas hembras son las hembras que se van a mantener en nuestro rebaño. Por lo tanto, ¿sobre qué animales quiero sacar más hembras? Mis vaquillas son, en general, los animales que tienen el mayor avance genético dentro de mi rebaño. Por lo tanto, es donde debiésemos enfocar nuestra energía en cuanto a la inseminación con semen sexado. Yo lo veo más por la parte de la lógica de que si vamos a estar gastando, haciendo un gasto excepcional con un producto que es un poco más caro, y que va a buscar el generar estos reemplazos, generemos los reemplazos de nuestra mejor genética dentro del ganado. Y la mejor genética o la más avanzada son las vaquillas. Siempre va a ser así. Ok, perfecto. Si quieres te ayudo con esta pregunta. Dice, ¿cómo se A ver, interpretan los valores de facilidad de parto en el catálogo? Eh, vamos, es dígame. que eso a veces genera dudas. En los catálogos sale un valor de 5, de 6, de 7, de 8% de facilidad de parto. Significa a mayor número que mayor cantidad de partos tuvieron dificultad. 8% significa que 8 partos de 100 partos evaluados de ese toro tuvieron dificultad. Entonces, a mayor número significa que tiene más dificultad. Me han preguntado varias cosas respecto a esto de la facilidad de parto. ¿Buscan mucho allá? ¿Se preocupan mucho de eso o se preocupan más del preparto? ¿Qué piensas tú o qué sabes tú? No, la verdad es que históricamente la facilidad de parto siempre ha sido lo primero que ven. Es más sencillo de revisar un catálogo y ver qué número existe ahí y hacer la selección en base a eso. Hay que fijar cómo van los manejos de condición de mis animales, de las hembras, de manera antes. Pero una vez que uno ya tiene sorteado la parte del macho, en el fondo, del toro que elegimos con la facilidad de parto, últimamente, los últimos 2 o 3 años, el tema del trabajo con la hembra para asegurar su situación óptima para el momento del parto ha sido muy fuerte. Yo creo que es algo que está agarrando fuerza en el último tiempo, pero sin dejar nunca de lado el fijarse en el tema de la facilidad de parto del toro. Eso es algo que se va a mantener, seguro. Ok. Y creo que con esta una más para ti es, o sea, yo voy a resumir porque son varias preguntas similares. O sea, en lo que tú viste, tú estuviste aquí una semana en Ecuador viendo vacas en distintas topografías, de distintas condiciones. ¿Qué opinas respecto a las cruzas? Veo que hay mucho interés de que cruzan, si De la cruzan, no cruza. cruzan. A veces hay épocas que se cruza y otras que... ¿Qué opinas tú al respecto? A ver, yo, a ver, primero quiero aclarar algo. Yo trabajo yo creo que el 70% de mis clientes hacen cruza, el resto no. Yo no soy fan de las cruzas. No digo de que sean malas, yo creo que son buenas, pero creo que finalmente uno puede lograr muy buenos resultados con animales puros también. Ejemplos, ya tenemos en el mercado animales Holstein que tienen sólidos que se están acercando a los sólidos que se encontraban anteriormente solamente en los animales cruza o ya más cercanos a los Jersey. Creo que finalmente la elección de, de mis reproductores y mis manejos son mucho más importantes que la definición o que la decisión de comenzar con un sistema de cruza. Lo que yo vi en Ecuador fue que se utilizaba mucho la raza Brown Swiss. Eh, También vimos, si no me equivoco, algunas cariblancas, si no Ujú. estoy mal, si Montbelier. Sí, cruzas con esas, más no puras. Ujú. Sí, exacto. Bueno, es que además la Montbelier es normalmente un animal que marca mucho, es una genética que se mantiene luego muchos años en el rebaño. Eh, en general son razas que para las cruzas esas razas pueden aportar, por supuesto, pero
pero ¿por qué buscar una alternativa cuando podemos en una sola raza encontrar todas las variables y todos los elementos que estamos buscando como nuestra meta productiva? Si nos están pagando por buena leche y están pagando cada día más por sólido, ¿por qué no elegir Holstein, en el caso del Holstein, que esa sea mi producción, que sea con buena leche y que tenga aumento o seleccionando siempre el aumento de sólido? En el caso de que mi producción sea con animales Brown Swiss, lo mismo, ¿por qué no seguirlo? Ahora, si la razón es, o la decisión final, perdón, es igualmente realizar la cruza, también está bien. Solo que creo que hay que tener en claro de que el cruzamiento es un apoyo y no necesariamente la solución, y no es sencillo el continuar con el cruzamiento, trae bastantes temas que hay que tener en claro de que va a haber que manejar a futuro. Las F1, la F2, la F3 tienen diferentes formas de afrontarse, y el plan tiene que ser correcto. Eso también es algo muy importante. Las decisiones que tomamos hoy en día en base al cruzamiento van a tener los resultados expresados recién en 3 años. Por lo tanto, no podemos estar cambiando nuestra meta y nuestro plan de cruza de aquí a un año. Este es un plan con una meta fija por lo menos 5 a 10 años, y Ok. seguirlo sin modificaciones. O sea, tú dirías más de un manejo, una consistencia en la selección y no ir jugando con razas o Exacto, cruces. exacto, Vale. Eh, exacto. Tú mencionaste que la condición corporal se mide al 1 al 5, del 1 al 10, perdón. Normalmente aquí en Sí. Ecuador manejamos la escala del 1 al 5. Le voy Ujú. a permitir, Manuel, que también está de panelista, le voy a permitir, él Sí, quiere por dar una supuesto, el que explicación al respecto, necesite. se va a conectar, porque él está manejando mucho esto del score corporal Excelente. acá en Ecuador. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, señor. Perfecto. Hola Manuel, ¿cómo estás? Hola, 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 Carolina. Saludarte. Sí es importante porque tanto en Colombia como en Ecuador manejamos la escala de condición corporal desarrollada por el ANCO, que es de 1 a 5. Entonces, no sé, aquí quiero ver si es posible Compartir. compartir, no sé, ahí la están viendo. Sí, 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 sí. perfectamente. Ya, entonces para las que nos están viendo, digamos que esta es una vaca de muy baja condición corporal con una calificación de 2.25. La calificación de condición corporal en esta escala va por cuarto de punto, o sea, 2, 2.25, 2.5, 2.75, 3, ¿ya? Entonces, estas ya son unas vacas muy gordas con calificación 5. Digamos que igual hay unas preguntas que están haciendo los panelistas donde preguntan cuál es el mejor momento de fertilidad. Digamos que la evaluación de condición corporal es un indicador muy interesante para saber si la vaca, digamos, está en un balance de energía positivo, ¿sí? Para mejorar su reproducción o su tasa de preñez. Si la vaca está en un balance de energía negativo, está perdiendo condición corporal, digamos, en una condición de 3,5 y ella empieza a perder condición, está en 2,5 o 2,25, digamos que ahí la fertilidad del animal se reduce considerablemente. Si ella ya está en una condición corporal de 2,75 o 3, digamos que ahí la posibilidad de preñar la vaca es mucho mejor. Entonces, digamos que esa evaluación es bien importante para mejorar el desempeño de reproducción, que es, digamos, lo que estamos tratando el día de hoy. Ese sería como el aporte y creo que respondo varias preguntas de las que están haciendo ahí los panelistas. Gracias. Muchas Gracias, Manuel, gracias. por la colaboración. Ahora, dentro de esta condición corporal, si vemos animales que se están quedando, cómo les ajustan, Carolina? ¿Cómo lograr que homogenizar, y más en tu caso entendemos que es más estacional el manejo? Bueno, en general acá se trabaja mucho con cultivo suplementario, que es una de las principales herramientas que tienen para estas situaciones. Y el tema que yo creo que es principal o muy fuerte y que nos puede hacer grandes cambios es si es que nos preocupamos de un loteo o un manejo de grupos un poco más específico. Sabemos que las vacas son animales altamente jerárquicos, y en general las vacas con personalidades muy fuertes
pueden suprimir a tanto vaquillas como animales que son un poco más débiles. En el caso de tener animales que veamos que su condición corporal no está llegando a lo que nosotros queremos, podemos hacer el manejo de un lote separado y tratar de poner énfasis un poco más fuerte en ese grupo, en el fondo. Yo creo que se han dado respuesta a la mayoría de preguntas. Te cuento que hemos tenido una muy buena asistencia, bastantes personas, mucha gente de Colombia, del Ecuador, de todas partes. Y creo que eso estamos, Caro. Te agradezco por tu colaboración. Gracias a toda la gente que ha participado. Y, y bueno, como ahí puso Carolina el correo, ya pueden preguntarle más sobre el Kiwi Cross. Entonces, muchas gracias, Caro, por Perfecto. participar y por colaborarnos y en estos momentos que es complicado para todos y quizás con este tiempito que tenemos podemos darle chance a aprender más. Por supuesto. Muchas gracias a ustedes y nuevamente reiterar los deseos de salud y seguridad para todos, de que nos cuidemos y aportemos todos con el grano de arena que podamos a esta situación. Muchas gracias, Seba, y al equipo de Genandes. Gracias, Caro. Una buena tarde. Gracias a todos. Que estén muy bien. No se olviden seguir que el jueves tenemos otra charla a través de las redes sociales y las preguntas igual a los correos, a los medios que tenemos. Y una buena tarde para todos. Gracias, Caro. Chao, Hasta luego. gracias, que estén bien.